¿Cuántos creen que Dios habla en la iglesia? Pastor, Dios habla en cualquier parte, habla en mi casa. Sí, amén. Pero Dios no habla en cualquier parte tampoco. Recuerde que, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Desciende pues al casa del alfarero, que allí te haré oír. ¿Mis qué? O sea que Dios, si ya estaba hablando, ¿por qué no le dijo a Jeremías, Señor, háblame aquí en la casa, que yo estoy aquí en la casa? No, hay lugares donde Dios habla. ¿Qué pasó? Ahí vamos desmontando vacas sagradas, ¿cierto? Isaías capítulo 6, versículo 1, leemos la palabra bajo los tres poderosos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Puede tomar asiento. Voy rápido, mis hermanos, voy rápido porque ese tema ya lo vimos, pero quiero dar un resumen porque quiero entrar en el tema del discípulo y el simpatizante. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que lo primero que empieza el capítulo, empieza con una muerte del rey Usías. ¿Por qué empieza con una muerte? Porque para poder usted y yo tener revelación, tener gloria, primero tenemos que morir. Amén. Jesucristo, hermano, para resucitar en gloria y darnos ese poder tan espantoso que tenemos, 1, 2, 3 amenes, hermano, le tocó que morir en la cruz del Calvario. Amén. Él murió en la cruz y resucitó. Para haber una resurrección tiene que haber una muerte. Entonces dice la Biblia que habla de una muerte, y lo primero que Dios nos enseña es que usted y yo necesitamos, hermano, morir a ciertas cosas para poder que Dios nos suba de nivel. Si el rey Usías no muere en ese tiempo, Isaías no sube de nivel espiritual. Él no había podido, hermano, entender y conocer y poner su confianza en Dios, porque él tenía la confianza, era en el rey Usías, que le había dado grandes victorias a Israel. Recordemos que él fue el que derrotó a los amonitas, los árabes y los filisteos. Amén. Entonces lo tenían como un caudillo, como un salvador, gloria a Dios. Pero Dios permite que se muere y Dios le revela, hermano, su gloria y su magnificencia. ¿A quién? A Isaías, mostrándole un trono alto y sublime, y que la falda llenaba en el templo. ¿Para qué? Para que el hombre ya se colocara, los ojos era en Dios, no en un hombre. Entonces hay cosas que usted y yo tenemos que matar, se tienen que morir en nosotros para poder, hermanos, subir de nivel espiritual, o para que Dios nos revele algo. Pastor, ¿y qué le reveló al profeta Isaías? 3 cosas. Él tuvo 3 visiones. Él vio, hermano, la visión del trono de Dios. Segundo, él tuvo la revelación de su hombre interior. Él vio para adentro. Él pudo ver su pecado, él pudo ver en qué condición estaba él, porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted va a poder, hermano, ver para adentro, no mirarle el pecado de los demás, sino el suyo y el mío. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios me va a empezar a mostrar. Usted y yo nos arrodillamos a orar, a decirle: Padre, gracias por este día. Señor, gracias porque me diste vida, me diste los alimentos, el vestido, guardaste mi entrar, mi salir, hermano. Y ahí el Espíritu Santo te va trayendo a la mente: no me gustó que hicieras esta cosa. Mira lo que hiciste, y usted empieza a sentirse como que, uy, sí, Señor. Lo que le dicen la voz de la conciencia a los psicólogos, nosotros le decimos el Espíritu Santo. ¿A alguien le ha pasado eso? 1, 2, 3. El resto, bueno, yo sí lo he escuchado. La voz que le dicen la voz de la conciencia, que te dice y te acusa: uy, no, hiciste esto mal, tú te sientes mal, te sientes cochino, sientes de que, uy, no, tengo que pedir perdón. Eso se llama el Espíritu Santo. Pero a medida que usted va orando, que usted va teniendo ese encuentro con Dios, por eso es que, hermano, la Biblia se enfoca en que usted y yo debemos de orar todos los días, porque en la oración Dios te va a poder revelar cosas.
te va a empezar a santificar, te va a empezar a decir que tienes que pedir perdón. La gente que no ora pues cree que está bien y no puede depender del Espíritu Santo. Y es lo que yo le decía ahorita a la iglesia allá en la unión, hermano, de que gente que cree que es capaz, que es fuerte y tiene las capacidades, el Espíritu Santo no se trabaja con esa gente. Pastor, ¿por qué deme Biblia? Porque Dios se perfecciona en la debilidad, no en la cualidad. Si alguno dice, no, yo soy capaz, yo soy esto y esto, el Espíritu Santo no me sirves, porque Dios necesita una persona incapaz, que no sepa, que no pueda, para poder que el Espíritu Santo a través de él lo pueda hacer. Mire que ahí vamos conociendo cositas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que se le reveló el hombre interior y él se le reveló el servicio. Le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios. Por eso yo le digo a la iglesia, usted y yo tenemos que lograr tener ese encuentro con Dios, porque si no tenemos ese encuentro con Dios no va a pasar nada. Vamos a ir a la iglesia de vez en cuando, pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios, de que sí, chévere, la iglesia, gloria a Dios, y ahí entramos, hermano, a lo de que es el discípulo. Amén. Hay una diferencia entre el cristiano y un discípulo, hermano. El Señor Jesucristo nos enseñó, colocó los parámetros que para ser un discípulo, vamos a la Biblia, leamos Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 25. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? 14:25. Segundo, el 27, ¿qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. El Señor Jesucristo empieza a hablar quiénes pueden ser los discípulos. Él habla de una multitud y habla de un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor. No solamente escucha, sino que hace, está comprometido con lo que ha aprendido. Amén. Eso es una persona, un discípulo, el seguidor, el que es, hermano, el de la multitud. ¿Qué va a pasar? No es un discípulo. El cristiano no es un discípulo, pero el discípulo sí tiene que ser un cristiano. Porque el discípulo, hermano, es el que pone por obra lo que escucha. El discípulo es el que hace lo que su Señor le dice. Hay gente, hermano, que dicen, a mí me gustan las prédicas, pero no voy casi a la iglesia. Yo dejo un like y todo es bien chévere, pero gloria a Dios, el pastor me cae bien. Conmigo, seguidor, un multitud, pero no es un discípulo. No es un discípulo. Son personas que han abrazado la fe, saben y conocen el plan de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí, yo sé que yo soy salvo por fe en que Cristo murió en la cruz, que ese sacrificio, esa sangre quita el pecado y ya no hay condenación en mi vida. O sea que eso me da la entrada al reino de los cielos cuando yo muera, al cielo. Pero se quedaron allí. Lo que dice segunda carta de Pedro: a la fe añadirle virtud, y a la virtud conocimiento. Gente que se quedó allí en el plan de salvación. Sí, llegaron hasta allí, pero no avanzaron. No se convierten en discípulos, no se convierten en seguidores, en que quieren aprender, en que quieren avanzar, sino que se quedaron allí. No avanzaron más, no profundizaron más, no le añadieron conocimiento a la fe que Dios les permitió despertar, porque esa fe no es virtud de nosotros, fue porque el Padre despertó en ti, te dio la medida de fe para que creyéramos en Cristo Jesús. Por eso usted y yo no podíamos entender la gente que no creía en Cristo. Pero ¿por qué no se arrepiente? Pues si no tiene la fe para arrepentirse, no tiene el Espíritu. Eso es virtud del Padre, no de nosotros. Porque el Padre fue el que colocó la medida de fe en nosotros para poder creer en alguien que no vemos. Amén. Entonces, hermano, hay personas que son simpatizantes. Ahora hay gente que sí están en la iglesia,
pero no han llegado a ser discípulos. Llegaron y abrazaron, hermano, como lo dije ahorita, la fe, pero no se comprometen en aprender más. Vamos a estudiar más, vamos a conocer más, vamos más allá a profundizar. Esto se llama un discípulo. Amén. Diga conmigo, discípulo. Jesús dijo quiénes pueden ser los discípulos y quiénes no pueden ser los discípulos. Él hace una diferencia, él coloca un límite. Jesús hace una diferencia entre la multitud y los discípulos. Jesús le daba comida a la multitud, pero no le daba lo grueso a los discípulos. A los discípulos les explicaba, a la multitud no. ¿Por qué? Porque la multitud aplaude aunque no entienda. Pero el discípulo, hermano, no busca un aplauso, busca ser confrontado con la palabra. Amén. Usted y yo hemos hablado sobre los niveles de intimidad, hermano, del Señor, de los 12 discípulos. El que lo traiciona, están los que traicionan, están los otros 9 que están allí en la iglesia, los discípulos, y está Pedro, Jacobo, hermano, que están más cerca, pero el más cerca está Juan. Están más cerca. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en los acontecimientos más importantes? Porque ellos estaban ahí al pie del cañón. Jesucristo se movía para allá, ellos iban. Jesucristo decía algo, ellos lo hacían. Eran discípulos. ¿Por qué a la multitud no fue revelada la transfiguración de Jesús? ¿Por qué la multitud no estaba en el monte Getsemaní? Porque Dios, el Señor Jesús, no le va a revelar algo a alguien que no se interese por las cosas de Él. Pero si es una persona que está interesado, que está buscando, que está allí buscando el reino, pues el reino se le va a manifestar. Por eso ellos pudieron ver cómo Jesucristo se transfiguraba. Vieron a Elías y vieron a Moisés. Vieron el Antiguo Testamento y vieron el Nuevo Testamento, que era Jesús. Pudieron ver una cantidad de cosas. ¿Por qué los otros 11 no pudieron ver eso? Porque empezando, ¿dónde estarían? Ni siquiera estaban ahí con Jesús. No estaban. En cambio, Jesús, el Pedro decía, hasta la muerte voy contigo, era porque él lo seguía a toda parte. Y con la muerte no fue con él, pero hermano, lo seguía para toda parte. A toda parte iba con él allí. Amén. Entonces, la iglesia, o sea, no es que Dios esté omitiendo gente por revelación, por bendición, sino que Dios dice, el que más me busca, pues más le voy a dar. El que más me busca, pues más le voy a revelar, más me va a conocer. El que casi no se interesa, pues casi no le voy a mostrar, porque es que es un lujo mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tener el Espíritu Santo, sentir su presencia, los dones, el poder, hermano, el entender el reino, lo que vio Isaías, hermano, eso es un privilegio, eso no es cualquier cosa. Dios no anda detrás, venga por favor, ¿quiere ser mi discípulo? Venga, ¿quiere mi presencia? Venga por favor, no. Dios no negocia su autoridad, ni negocia, hermano, ni pelea con la autosuficiencia de la gente. Lo que le decía yo a la gente el viernes, hermano, de que mi hijo tiene 6 años y yo le doy una orden. Yo no, que ve, que por favor, que haceme caso. No, yo no negocio la autoridad. Yo le doy una palabra y la segunda ya voy con la varita. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Por ahí como que puros codos. ¿Sí o no? Hermano, a los niños, usted no puede entrar en discusión con los niños, usted no se puede rebajar. Usted da una palabra y eso es. Porque los niños entran a negociar, no, ellos quieren negociar. No, papi, y que no, papá, y empezar una cantidad. No, papi, ya te hablé, no voy a hablar más. La próxima voy con la correa. Y ya, se acostumbran niños derechitos. El problema es que hay gente que no sabe eso, menos mal que usted ya lo sabe. ¿Cierto que sí? El discípulo busca ser confrontado. ¿Por qué Jesucristo no confrontaba a la multitud? Jesucristo no confrontaba a la multitud porque no estaban dispuestos a dar el paso a ser discípulos. Hermano, Jesucristo nunca confrontó a la multitud. Una cosa es abrazar la fe y otra cosa es ser discípulo. Amén. Ser discípulo es una entrega total. Muchos están llenos de prejuicios, hermano. Por eso dice aquí el que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer. Lea, ¿qué dice el 26? Léalo fuerte, hermano, que es para el Señor.
Mire, hermano, el Señor no dice que dejemos la familia, sino que dice que es aborrecer. ¿Qué es? Es menospreciar, colocarle un precio menor al mío. Eso significa, hermano, bájele el precio a su familia porque no vale más que Cristo. Uy, ¿qué pasó, hermano? Se me chispoteó esa. ¿Qué pasó, hermano? Sí, porque es que hay gente, hermano, que mire, el marido no deja ir a la mujer al culto. La mujer le estorba y una caja, ay, no vaya por allá. Hay mujeres así, hermano. Qué peligro. Son instrumentos del diablo. Yo le admiro mucho a mi suegra, que ella le dijo a mi suegro, porque ella se convirtió primero. Mi suegro la puso a escoger cuando era inconverso. Él ahora es un hombre de Dios. O su Dios o yo. Y mi suegra le dijo, no me ponga a escoger porque sale perdiendo usted. Son mujeres de criterio. Y ahora está mi suegra, para la gloria de Dios, aquí. Pero las mujeres bueno, entonces están colocando por encima a esposo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Ay, tengo que aborrecer, tengo que menospreciar a todos y no volver a hablar con nadie, porque esa es la persona que quiere justificarse, ¿no? La persona que no entiende revelación empieza a entrar en juicio y empieza a juzgar la palabra. ¿Sí o no? Es colocarle menosprecio. Usted tiene que aprender los significados. ¿Qué es aborrecer? Menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Colocarle menosprecio. Usted tiene que bajarle el precio a su hijo, a su esposo, a su esposa, a todo, y valorar más a Cristo Jesús, las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir, hermano. Usted no puede olvidarse, hermano, de quién usted y yo somos. ¿Cuál es tu posición? ¿Quién es usted? Usted es real sacerdocio. Un amén. Nación santa. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Usted costó a precio de sangre. Usted tiene que, hermano, andar. Usted tiene en el mundo espiritual un traje de sacerdote. Hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es nación santa. El Señor no dijo que iban a ser. No, ya son. Vosotros sois. Eso es tener identidad. Amén. ¿Sí o no? Entonces, mi hermano, Jesucristo no confrontaba a la multitud. Entonces, hay simpatizantes y hay discípulos. El simpatizante es el que escucha la palabra. El cristiano escucha la palabra, da gracias al Señor, pero el discípulo escucha la palabra, lo confronta y termina de rodillas diciendo, ahora lo voy a hacer. El que es simpatizante evade la palabra y toma la parte que le conviene y desecha lo que no le conviene, como el vestido. ¿Se acuerdan? Que el Señor dijo que nadie pone remiendo en un vestido nuevo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Porque el remiendo quiere decir una respuesta temporal, algo temporal, pañitos de agua tibia. Si yo tenemos que arrancar el problema de raíz, solucionar las cosas. Y cogen el vestido nuevo, le arrancan un retazo para remendar el vestido viejo. Eso se va a terminar rompiendo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que empezar, hermano, a entender de que usted y yo no podemos evadir, sino que tenemos que ser confrontados por la palabra. Los simpatizantes evaden toda responsabilidad, escogen lo que le conviene. ¿Y sabe qué hacen cuando ven un mensaje bueno? Empiezan a compartirle, este mensaje le cae bien a esta persona, enviémoselo. ¿Usted por qué se ríe? A mí me ha pasado, hermano, me pasó. Uy, este mensaje, no, esto le cae el mejor dicho hasta... Y comparten, hermano. Y le colocan un signo de interrogación, ¡trim! ¿Para qué? De la persona, buena la palabra. Sí, eso hace el simpatizante. El discípulo no está preocupado por nadie más, sino por su condición. Como Isaías, cuando, hermano, tuvo esa revelación del trono de su presencia, él miró fue para adentro, no miró para afuera. Él no dijo, a los demás, heme a mí. Ay de mí, que soy impuro de labios. ¿Sí o no? La multitud busca saciar la necesidad. Dame de comer, dame un milagro. ¿Usted vio a algún discípulo pedirle un milagro a Jesús? ¿Usted vio a Pedro, a Juan, a todos pedirle un milagro a Jesús? Señor, hazme un milagro. Teniendo al Señor, yo hubiera sido, hermano, yo le había pedido milagros. Pero ¿dónde ve en la Biblia que algún discípulo, los 12, le pidió un milagro a Jesús? Hermano, lo único fue que Jesucristo le sanó la suegra a Pedro. ¿Sí o no?
Como dice el chiste por ahí, no, yo por allá no voy porque yo escuché que ese Señor Jesús sana a las suegras. Por ahí no. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener una posición en el mundo espiritual. Usted y yo tenemos que, hermano, entender de que no somos cualquier persona. Un día el Señor alimentó, hermano, como mínimo a 20,000 personas. La multitud crecía, pero los discípulos no crecían. No aplica para esa palabra porque la Biblia dice que la mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Los discípulos, la gente comprometida, la gente que quiere servir al Señor son pocos. Son pocos. Porque, hermano, vuelvo y le digo, hay gente que llega chévere y son degustadores de culto, se sientan, ay, buena la palabra, gloria a Dios, ¿te gustó el culto? No, voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Es un chiste que ya lo he dicho varias veces, pero es así, hermano, es verdad. Es verdad. Menos mal que aquí no hay ninguno. Dígame. Amén. Entonces, el verso 27, ¿qué dice el verso 27? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No dice mi hijo, mi discípulo. Mi discípulo. Cargar la cruz. ¿Qué se entiende por cargar la cruz? ¿Qué se entiende? Pastor, le voy a mostrar mi cruz. Y le muestran al esposo. Sí, porque muchas personas dicen que el esposo es la cruz, ¿no? O la esposa. Pastor, le presento mi cruz. Uy, tremendo eso, hermano. Una vez le dijeron a una persona así. Pero ríase, haga algo. Luego como tensionado, esa cabalgata lo dejó muy tensionado. Por fin se rió, hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo es la cruz? ¿Cómo es llevar la cruz? La cruz, cuando usted pone a investigar, la muerte de cruz era la peor muerte, hermano, que podía tener una persona. Es como traer la inyección letal, como la horca. ¿Se acuerdan? La horca los ahorcaban en público delante de todo el mundo, hermano. Es más, yo les he explicado a ustedes que Jesucristo murió desnudo. En las películas lo ponen bien bonito, así, hermano, con unos calzoncillos. No, él murió desnudo. A él lo golpearon, hermano, lo colocaron, a él le quitaron las vestiduras y él quedó en vergüenza delante de todo el mundo. La película nomás medio muestra una cosita por ahí. ¿Usted cree que le iban a respetar? No, eso lo avergonzaba. Le quitaban la ropa. Él quedó en cuero delante de toda la gente, hermano. ¿Usted se imagina esa vergüenza? ¿No había pensado en eso? Piénselo, hermano. Su rostro fue desfigurado, dice la Biblia. Jesucristo dice en Colosenses, yo soy la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen. Él perdió su imagen para que usted y yo tuviéramos una buena imagen. Dos amén. ¿A usted no le alegra eso? A mí me alegra eso, hermano. ¿Qué es una muerte? ¿De qué es cargar la cruz, pastor? Es ser el armerreír de la gente. Es que lo cojan, lo vituperen. ¿Qué es la cruz, pastor? ¿Qué es cargar la cruz? Que hablen mal de usted, que lo metan en chismes y vuelvan y lo saquen. ¿Qué es llevar la cruz, pastor? Que de pronto no lo saluden, que hermano, que no lo miren, que le hagan mala cara. ¿Qué es llevar la cruz? Aguantar. Eso es llevar la cruz. Hoy en día hay mucho cristiano Winnie Pooh. El evangelio de Winnie Pooh, te quiero yo y tú a mí. Hermanos, necesitamos entender. Necesitamos caminar en esa realidad. Porque la otra vez pensábamos de que, sí, ¿cuál era la predicación del evangelio? Haga la oración de fe y empiece a ir a la iglesia y ya. Y llene una iglesia de puros que hicieron la oración de fe. ¿Y qué? ¿Y qué sigue después? Como dijeron muchos hermanos, que tenían buenas intenciones, pero estaban equivocados. No entra a estudiar, no estudie nada, venda la empresa, no se esfuerce nada, que ya Cristo viene. Y resulta que Cristo no vino. Y esos ya se volvieron viejos y los hijos también se volvieron viejos y Cristo no ha venido. Él va a venir, pero no ha venido Cristo. Entonces toca que, hermano, si fuera que uno hiciera la oración de fe, se moría, pues se iba para el cielo de una vez. Pero resulta que uno queda vivo. Toca que empezar a caminar, a aprender a caminar en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Y eso dónde aprende uno? Hermano, a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, en la iglesia, usted se va documentando, usted va aprendiendo. En la casa no se va a aprender eso, hermano. En la casa no se aprende eso. Entonces, eso es llevar la cruz, estar en vergüenza, hermano. Que la carne se la comieran los animales, las aves.
¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir por mí? Te dice Jesús. ¿Sí? ¿Qué tanto castigo eres capaz de resistir por mí? Dice el Señor Jesucristo, hermano, no yo. A veces no resistimos ni la mínima presión, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la cruz expone. La cruz expone a la gente, la expone. Cuando la gente estaba, hermano, el monte Gólgota era un monte donde todo el pueblo lo veía, los que estaban allá arriba crucificados. La cruz, hermano, una muerte de cruz, la gente no se crucificaba en secreto. No, la gente se crucificaba era en público, donde todo el mundo lo viera. Lo veía. Cuando el Señor Jesucristo dice, tome su cruz, es porque el Señor está diciendo, hermano, que te van a vituperar, te van a pelar. Pero por eso antes tenemos que buscar más del Señor. No, es que me hicieron, es que me lele. Hermano, tenemos que ser fuertes. Fuertes, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Cuando hablan de mí, esa es la cruz. Me trataron mal, esa es la cruz. Sufrir una pérdida, esa es la cruz. Me señalan, esa es la cruz. Amén. Y el que no está dispuesto a llevar la cruz no puede ser discípulo. Eso el Señor Jesucristo está diciendo, ¿quiénes quieren ser discípulos? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Lo dice en Juan capítulo 6, que ahora vamos para allá. Si la persona no está dispuesta a enfrentar un problema cada día por Cristo, no sabe qué es ser discípulo. Pastor, yo no estoy dispuesto yo solamente estoy dispuesto a hacer estas cositas aquí en la iglesia, pero yo no estoy dispuesto hasta ahí, pastor, no estoy dispuesto a llevar la cruz. Entonces no eres un discípulo, sino un simpatizante, menos mal que no hay ninguno. La palabra es dura, hermano, porque ahorita vamos a Juan capítulo 6. La cruz tuya y mía es diferente. Amén. La cruz suya y mía son diferentes. Cada quien lleva una cruz. Cada quien lleva una carga, hermano. Pablo dijo, hermano, tú pues sufres penalidades como buen soldado. O sea que el que no sufre penalidades no es buen soldado. El que no quiere sufrir ni una penalidad, el que quiere vivir un evangelio así suavecito, light, suave, bajo en grasa, pues no es un buen soldado, hermano. En primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 31, él dice, cada día muero, el apóstol Pablo. Primera Corintios 15, 31, lo lee en su casa. ¿Cada día qué? Muero. Jesús no permitió que te llevaran la cruz, sino que cada uno tiene que llevar su cruz. En pocas palabras, hermano, si no aprendemos a cargar el peso de la cruz, no podemos seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús, seguir a Cristo cuesta, hermano. Es difícil, pero no es imposible. Cuesta el alma, cuesta la vida, cuesta, hermano, que usted quiere estar en lugares, pero no puede estar en esos lugares. Usted quiere compartir con personas, pero no puede estar con esas personas. Usted quiere hacer cosas, ciertas cosas, pero no las puede hacer. Eso cuesta, eso es una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, hay que sacrificar cosas que se tienen que sacrificar. El sueño, usted se tiene que levantar cuando quiere seguir durmiendo, eso es una cruz. Pero hoy en día la gente no quiere ningún sacrificio, hermano. Si no me produce placer, no lo hago. Si me produce placer, lo hago. Ah, pastor, el culto muy temprano. No, yo no. Ah, pastor, es que acá tengo que hacer otra. Ay, no, pastor, no. Muchas gracias. Este no es el crucero del amor, este es el buque de guerra. Estamos formando gente espiritual, ¿cierto que sí? Que sean fuertes por fuera y por dentro sean débiles. Hay gente que endurece el corazón, duros por dentro, hermano, odiosos, rencillosos, problemáticos, rencorosos, y por fuera así blandengues, son muy delicados. En el Señor es al revés. ¿Sí o no? No, pastor, es que hay mucha presión. Yo escuchando qué día, hermano, un testimonio de Shaquille O'Neal, una historia que él cuenta anécdotas en podcast y así escuché. Me di cuenta de que él dijo, él jugó mal, él no estaba en los Lakers todavía, estaba en otro equipo. Pero resulta que jugó mal un partido y el papá lo llamó que estaba en otro país, en otro estado. ¿Qué pasó que jugaste mal? Porque el papá era todo fuerte, él dice, padrastro.
No, papá, lo que pasa es que mucha presión, el público mucha presión. Entonces le dijo, mañana te necesito aquí. Entonces él cogió el avión, llegó allá a la casa, le dijo, súbete al carro, conduce. Lo llevó a un barrio pobre, él cuenta, a un barrio pobre, donde vio a una familia completa con el papá y la mamá viviendo debajo de un puente. Le dijo, esto sí es presión. Eso sí es la verdadera presión. Pero usted que se gana un buen sueldo, le pagan hotel, le da las mejores zapatillas, la ropa, lo venda un kinesiólogo, hermanos, vitaminas, médicos, vas a tener presión. Y desde ahí ese hombre se volvió un jugador impresionante. Pero usted no dice nada, usted me tiene nervioso. ¿Ah? Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Yo pensé que iban a mermar los amenes. ¿Qué dice Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? ¿Verdaderamente qué? O sea que si hay discípulos verdaderos, hay discípulos falsos. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces, si yo soy el verdadero, yo permanezco y no solo permanezco, hermano, sino que permanezco en la palabra, aprecio la palabra, hermano, no menosprecio la palabra que se predica. Hay un discipulado, hay que hacerlo. Mire, hoy en día las iglesias tienen que cambiar ese nombre de discipulado, ¿sabe por qué? Porque la gente no está dispuesta, hermano. Ay, yo ya he hecho eso como 20,000 veces. ¿Cómo se llama eso? Menosprecio. Entonces no se cumple esta palabra aquí. No se cumple, hermano. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo aprecia la palabra, la enseñanza la aprecia, la tiene en alta estima, no menosprecia, hermano, la palabra. Porque recuerde que la persona que menosprecia la palabra no surge el efecto que tiene que hacer la palabra está viva, pero depende en la tierra que caiga, así mismo va a crecer y va a dar fruto. Si cae en un corazón donde la menosprecia, está cayendo en espinos y abrojos. Lo que le da, hermano, la capacidad para que esa palabra crezca, se desarrolle, es la tierra. ¿En qué tierra cae? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo recibes tú la palabra? ¿La aprecias? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces, hermano, se tiene que cambiar en las iglesias, no, escuela de liderazgo, capacitación de poder, escuela profética, para poder que la gente como que estudie, hermano. Pastor, yo he hecho eso y pues hágalo más, pues estás apreciando, vas a aprender más. Usted pone a enseñar el mismo discipulado. Mire, es más, yo predico lo mismo que predico en la unión, y a veces, hermano, no doy ni el mismo mensaje, antes doy cosas de más. Porque es que la palabra está viva. Yo me pongo a dar el discipulado que mi esposa está dando, hermano, y yo sé que usted aprenderá también más. Y mi esposa vuelve y enseña la misma clase otro día, y hermano, y son más cosas y más cosas. Porque es que Dios, hermano, es infinita la palabra. Porque hay revelación. ¿Sí o no? Pero la gente no quiere poder, fuego, pero sin estudiar, sin capacitarse, sin añadirle conocimiento, sin nada. Queremos el evangelio de microondas. Pi, 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 y ya las crispetas ahí salen de una. No, ese evangelio no sirve. Usted y yo, hermano, tenemos que sufrir un proceso. Recuerde que es un proceso, hermano, proceso. No madurar a la fuerza, con carburo ni a papel periódico. Suave, como es. Amén. Pero hoy en día cristianos inmaduros, cristianos que, hermano, cualquier cosa y no, o sea, no entienden porque fueron madurados a las carreras. Amén. Hay líderes que quieren servir pero no quieren escuchar. Porque la gente nace con un liderazgo, eso es algo innato. Donde usted vea una pandilla, un poco de gente allí, ahí hay un líder. Para mal o para bien, ahí hay un líder.
Donde hay alguien, ahí está la aglomerada de la gente, ahí hay liderazgo. Amén. Pero no se quieren capacitar. Difícil, hermano, se quedan en vino viejo. Juan capítulo 6, versículo 60. Por último, ya para terminar, hermano, que esto se pone bueno. 6:60 del AM. ¿Qué pasó? No se ríe. Bueno, ustedes son difíciles para que rían. Yo me río. 6:60. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ¿qué hacían los discípulos? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si me viere, leamos al versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. Préstame atención aquí, hermano. Jesucristo estaba enseñando una doctrina. Jesucristo estaba enseñando una doctrina aquí. Él estaba diciendo, si usted lee los versículos anteriores, él estaba diciendo, quien no come de mi carne y bebe de mi sangre, esa enseñanza la estaba dando él. Entonces dice la Biblia que muchos discípulos dijeron, uy, esa palabra es muy dura, pero el discípulo verdadero, aunque no entienda, retiene la palabra y espera que el Señor se la explica, no murmura ni habla. Pero otros dicen que otros murmuraban, ¿se acuerdan? Aquí no, sino en otras iglesias, uno escuchaba, yo me paraba atrás como era Ujier, me paraba atrás y cuando el pastor predicaba algo, uno veía a la gente por detrás, lo que está diciendo el pastor es antibíblico. Diga conmigo murmurando. Eso que dice el pastor, y empiezan a hablar por la espalda. Eso yo lo veía ya en Palmira. Hace tiempo, hermano, lo veía ya. El pastor decía algo, ya mismo la gente atrás, pero es que el pastor, claro, como es que él no está pasando. Eso pasaba en los tiempos de Jesús también. Léalo. ¿Sí lo leyó o no leyó? ¿Sí? ¿Dónde está eso? Eso está en el 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces Jesucristo, él sabía cuando la gente hablaba por atrás, en las bancas de atrás. No, ¿cómo no? Claro, como a él no le pasa esto. Eso pasaba en el tiempo de Jesús también. Por eso eso nos sorprende. Amén. Entonces él estaba enseñando esa doctrina. ¿Y qué pasó con esa doctrina, hermano? Que resulta que empezaron a murmurar porque ellos no entendían. Uy, ¿cómo así? Que el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, esto es canibalismo. ¿Sí o no? Porque el que no tiene revelación tiene juicio. El que no entiende la palabra, el que no entiende la doctrina, empieza a juzgar, empieza a criticar. Como la cuestión del diezmo. Uy, pastor, no me toque ese tema, pastor, ¿qué? Claro, el que no entiende que empiece, claro, esos pastores andan en camioneta, ojalá, amén. Yo no tengo. Esos se roban la plata y esos se enriquecen. Porque no entienden la revelación. Pero cuando entienden la revelación, ahora va a pasar algo. Téngalo allí, no la deje ir. Entonces, el Señor enseña una palabra gruesa y muchos se fueron, hermano. Hay enseñanzas que nosotros los pastores vamos a enseñar y la gente se va a ir. Menos mal que aquí no se va ninguno, porque por eso yo he comenzado por el principio, hermano, enseñándole a la gente carácter, madurez espiritual. No entiendo la palabra, bueno, Señor, no entendí lo que el pastor dijo. Padre, mi mente quiere venir a colocar opinador. Yo daño al opinador, Señor. Revélame, enséñame. Un corazón de un discípulo no critica, no murmura. Bueno, no entiendo, Señor. Yo quiero entender como el pastor entendió. Dame entendimiento, Señor. Entonces Dios dice, este quiere aprender, enseñémosle. ¿Y qué va a pasar? Se va a desbloquear un Pokémon, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va a salir de la ignorancia y va a entender. Como hermano, yo le digo, hay gente que tiene el principio del diezmo mejor que uno. No van a la iglesia, pero
Entendieron. Hermano, van allá, cuadran la bicicleta, echan el diezmo y vuelven y se van. Hermano, yo me quedaba aterrado, yo no creía. Van para el infierno, pero van a vivir bendecidos económicamente aquí en la tierra. Porque lo entendieron. Lo entendieron. Y eso no se lo inventó un pastor. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que es lo más, hermano, controversial. Entonces, Señor, yo no entiendo lo del diezmo. Yo pienso que eso es algo que se inventó el hombre para robar los pastores. Pero si eso es tuyo, Señor, enséñame. Entonces Dios dice, este tiene un corazón enseñable. Quiere aprender. Le abre la revelación y lo puede entender. Y después dice, Dios mío, yo estaba ciego. ¿Quién lo trajo usted aquí a la iglesia esta mañana? Yo lo llamé y le vea, por favor, venga, llena esta iglesia, yo le pago, venga. ¿Quién lo trajo? ¿Quién le reveló para que usted se bañara, madrugara a las 10 y viniera y viniera a la iglesia? ¿Quién se lo mostró? ¿Quién le colocó el querer como el hacer? Lo mismo pasa con el diezmo y la ofrenda. Dios le va a colocar ese querer como es lo mismo. Pero salgamos de ahí porque ya están como haciendo mala cara. No es broma. Amén. Entonces, hermano, mucha gente se va a ofender. Mucha gente se va a ofender. Mucha gente, hermano, el problema, porque es que el problema muchas veces no es que el problema fuera o sea la doctrina, sino que hay gente que defiende más las creencias que el evangelio. Me pasó con una señora, hermano, en Andalucía. Ella vivía enseguida de la iglesia, ella por el patio escuchaba la enseñanza. Me decía, pastor, yo quiero hablar con usted. Bueno, yo fui un día con la Biblia, me hizo entrar. Desde que entré, hermano, una cantidad de santos impresionante. Casi, el ángel Gabriel casi me ha bienvenido. Un poco de santos que yo ni conocía, hermano. Imágenes, una cantidad de cosas. Yo como no tengo problema con eso. Pastor, usted se va a llenar de demonios. No, se van a llenar esos demonios de ángeles porque yo voy con la presencia. No, pero usted no se alegra, nada. Sí, porque es que el bien vence el mal. El mal nunca va a vencer el bien. El bien vence el mal. Hay que desbloquear la mente. No le dé la mano porque se llena de demonios. ¿Cómo así? Entonces el mal es más poderoso que el bien. Bueno, eso lo dejamos para otra enseñanza. Yo le tomaba, miren, John Harold, en un barrio donde había pura brujería y todo, a mí me regalaban jugo, yo me tomaba el jugo, me podían echar lo que sea. ¿Cuántos maleficios me echaron? No tiene otro poquito, deme más. A mí no me hace daño, a usted tampoco. ¿Sí o no? Pero si no con temor, no, no, hermano, usted tiene un Dios más poderoso que las tinieblas. Pastor, está tentando a Dios. No, no es que yo no estoy tentando a nadie, yo no sabía. Pues yo voy a visitar una familia y me dan algo, pues yo lo recibo, hermano. Yo lo recibo. No es que yo le diga, vea, échele cianuro a este vaso y verá que Dios me guarda. No, pues me muero. Que día vi en las redes sociales un pastor, hermano, que cogió una culebra y se dejó morder y se murió. Es que eso no es así, eso no es así. Ahí están las redes, hermano. Lo sacaron así porque es que el veneno de la culebra empieza a hinchar y hincha acá y la gente muere ahogada. Eso no es así. Entonces, hermano, el problema no es la boca, es el oído. El problema no era la enseñanza, sino que no estaban a la altura de Jesús. Tenían un corazón lleno de orgullo, hermano. No querían aprender. Que por no tener revelación y creían que ellos sabían más que el maestro, hermano, que lo que él le estaba enseñando. Amén. Ahora, hay un problema, hermano, en el mucho saber. Te van a probar. Cuando la gente cree saber mucho, te van a probar. Te van a probar. Dios prueba la fe, el conocimiento. Dios lo prueba. La palabra se prueba. ¿Qué pasó? Después de haber dado esa enseñanza, beber de mi carne y beber de mi sangre, comer de mi carne y beber de mi sangre, a los días usted va a leer que dice que fueron al aposento alto con Jesús. ¿Qué pasó en el aposento alto con Jesús? Con Jesús. ¿Qué pasó? Allá en el aposento alto partió el pan y tomó el vino. Ahora vamos a poner en prueba la enseñanza. Cuando yo veo a Juan y a Pedro que él está partiendo el pan y sacando el vino, ay, Señor, yo pensé que era canibalismo, pero no. Antes no entendíamos, ya entendemos. Hay palabras que usted no la va a entender de una.
Pero usted le va a decir, Señor, apúntela, revélame, Señor. Y Dios se la va a revelar. Mire, la revelación no es, aunque es para todos, no todos la reciben. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le pide al Señor, no le dice que le revele, que le muestre las cosas grandes y ocultas. No claman a Dios. Entonces prefieren repetir lo que el mundo dice en vez de decirle, Señor, enséñame. Está lo que el mundo dice. Se roban la plata, está allá, ya le sacan la plata, ya lo cogen y llega, lo cogen de patas arriba y le sacan la plata allá. O, Señor, no entiendo, pero enséñame si es verdad. ¿Cuál de las dos escogemos? Porque hoy en día la gente, hermano, repite lo que el otro repite. Repito y repita, se fueron a bañar. Repito, se murió. ¿Quién quedó? Repita. Y yo tenemos que tener carácter y criterio. No que porque alguien dijo algo muy bonito y muy convincente, yo me voy a tragar eso. No, yo investigo. ¿Sí o no? Los discípulos, los seguidores investigan, no tragan entero. Revisan en la Biblia que diga. Y si dice Dios, pues yo lo creo. Si lo dice un charlatán, pues yo no lo creo. ¿Sí o no? Pero la gente le cree al charlatán y la palabra la hace a un lado. No sirve. Entonces la palabra la puso por obra el Señor Jesucristo. Entonces empieza a partir el pan. Llegó el tiempo de probar la doctrina. ¿Y qué pasó? Ahora entendieron. ¿Sí o no? La doctrina, hermano, lo que no se entiende es un escándalo. La otra vez, hermano, Marco Witt fue criticado porque introdujo la guitarra eléctrica y la batería en la alabanza. Muchos años atrás. Decían, hermano, que eso era del diablo, que porque la guitarra eléctrica tocaban metal con eso. Entonces la gente se escandaliza porque la gente que no tiene revelación critica las cosas. La gente que no entiende, hermano, empieza a criticar. Los que tienen un corazón engrosado, una altivez, un orgullo. Pero el discípulo verdadero, bueno, yo no lo entiendo. De pronto puede tener sentido, no lo entiendo, Señor. Muéstrame, revélame. Entonces lo vas a entender. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mentalidad de un verdadero discípulo está dispuesto a aprender. Aprender de todos. Dígale al que tiene a su lado, hermano, necesito aprender de ti. Dígale, necesito aprender de ti. El verdadero discípulo no menosprecia a nadie. Mire, a mí me gusta escuchar las otras personas, porque yo aprendo de las otras personas. A mí me gustaría que cada uno predicara aquí un día, hermano, de verdad, para aprender. Para aprender. Usted me dice, pastor, yo soy un predicador, yo me meto en una piscina y sigo hablando, pastor. Yo hablo mucho. Ah, bueno, hacemos el proceso y hacemos una vigilia y predica. Yo no tengo envidia. Ojalá que hubiera un culto de sanidades y milagros que un hermano se encargue. Yo no voy a sentir celos, de verdad. Porque si a cada quien Dios le da lo suyo, como dicen por ahí, ¿cierto? Yo conozco, hermano, iglesias por allá en Costa Rica, donde, hermano, el lunes es un culto de salvación, donde predican evangelistas. Hay sanidades y milagros y predican de Jesús. El martes es el culto normal del apóstol. El miércoles es un culto profético, hermanos, donde hay palabra y donde hay, hermanos, declaraciones y se liberan unas cantidades de cosas. El otro día es el jueves, el apóstol. El viernes es culto de liberación, donde hay, hermanos, liberaciones y vómitos y una cantidad de cosas. Y cada día es un pastor diferente. Chévere. Porque tendría usted todo un menú para comer de los 5 ministerios, ¿cierto? Pero hoy en día, hermano, la gente le ve la desnudez a algún pastor o a alguien y a mí me empieza a criticarlo. Ay, ese error ya mismo en Facebook y en vivo, hermano, y coloca hasta 3 y 4 cámaras. ¿Usted se imagina? Sí, una cámara que lo muestra por un lado, una por el frente y otra por el otro lado y hasta otra por detrás. Mire, hermano, no cubren la desnudez del siervo. ¿Usted se imagina a David viendo a Saúl endemoniado en este tiempo con una persona que no fuera madura? Sacan el celular. Mire. Mire el ungido de Jehová. Mire, está endemoniado. Ay, el ungido. Mire cómo está endemoniado. Mire cómo echa espumarajo. Cómo se retuerce. Qué vergüenza, hermano. No cubren la desnudez. Sino que ¿qué pasó con Noé? Su hijo su nieto no le cubrieron la desnudez. Y recibió una maldición. Esta es la era que tienen que levantarse los José de Arimatea
que cubran la desnudez de Jesús, ¿se acuerdan? Que cubran a la autoridad, que cubran a las personas, los errores de las personas. No que alcahueteen, pero sí que, hermano, no divulguen los errores. Hoy en día usted ve en las redes y cualquier error un pastor lo sacrifican, lo lapidan, hermano, lo apedrean. Entonces, hermano, el discípulo no menosprecia a nadie, aprende de todos. Amén. Usted y yo tenemos que aprender de todos. Yo aprendo de mi hijo. Yo aprendo de mi hijo, hermano. Yo le he pedido hasta perdón a mi hijo. A mí no me da pena. Yo le he pedido perdón a mi hijo cuando me he equivocado. Amén. Si te ha costado el evangelio, eres discípulo. Si has llevado la cruz del sufrimiento, eres discípulo. Amén.